Gabriela Schwartzman estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Fundadora, expresidenta y candidata a diputada por Cuñapurendá, el primer partido feminista y socialista del Paraguay, del cual se desvincula en el 2015. Fundadora y actualmente parte del equipo de coordinación de la Red Agroecológica. Parte del colectivo de solidaridad con Kurdistán en Paraguay. Buenas tardes, Asunción. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta. y juntos hacemos el programa Puto el que lee. un podcast sobre literatura Ay, para esta altura. sudamericana. Seguir diciendo. Ya medio que saben, ¿no? Sí, esa onda, todo el shiriri de nuestra programación radial. Y hoy estamos en el segundo de nuestros episodios Conversaciones, que cambia un poco el formato habitual porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad política, pues, que tienen que ver con las formas de organizarnos y ver cómo hacemos para bajar eso a nuestra vida en Sudamérica. Particularmente es uno de los programas que hace rato yo ya quería tener. Hace rato le quería hablar a Gaby, ya hace mucho ya le hablé. Gaby, bueno, no voy a decir entonces de dónde nos conocemos. No vas a decir que fui tu profesora. Fue mi profesora, fue un alumno terrible. Pero bueno, las calles nos reunieron y está muy bueno. Y aparte yo sigo un poquito también el trabajo de Gaby. Y hoy nos va a hablar sobre un tema que a mí me parece demasiado fundamental de traer a colación en la actualidad política global. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Nico. Muchísimas gracias, Omar. Realmente un gustazo para mí poder compartir con ustedes este programa, este espacio. Y bueno, un saludo enorme a todos quienes escuchan esta programación. Gaby hoy nos va a hablar un poquito sobre el movimiento de liberación en Kurdistán. Vamos a poner en contexto un Vamos a poner en poco contexto. qué pasa en Kurdistán, Exactamente. cuál es la situación Porque mucha gente sobre Kurdistán, ¿qué tiene que ver Kurdistán con lo sabes? Que mucho tiene que ver y ahora vas a ver por qué. ¿Qué pasa en Kurdistán? La respuesta, así en más breve, una flor de revolución, ¿verdad? Creo que lo más importante o la referencia revolucionaria más importante que tenemos en este momento y en estas primeras décadas de este siglo es Kurdistán, sin lugar a dudas. Al menos yo lo creo así. Claro. No digo que sea la única revolución que se esté llevando adelante, pero sí que tiene unas características muy interesantes que la hacen una revolución totalmente atípica, totalmente nueva. Y un poco eso es lo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Justamente estamos hablando un poquito afuera sobre la concepción de revolución. ¿Cuáles son los elementos hoy verdaderamente revolucionarios en aras de toda una popularización del concepto de revolución? Bueno, para ponerle en contexto a las personas que están oyendo el programa, bueno, ¿dónde queda Kurdistán para empezar? Porque realmente, o sea, ¿dónde es? ¿En China? ¿En Norteamérica? ¿En dónde está Kurdistán? Sí. Bueno, Kurdistán es una nación muy ancestral de la Mesopotamia. Algunos dicen que tienen unos 4.000, 5.000 años de existencia. Otros afirman que incluso más, hasta 8.000 años de antigüedad. O sea que es como un pueblo originario, así como nuestros pueblos originarios de América. En Medio Oriente y en todos los continentes hay estos pueblos originarios que sufrieron después, con el curso de la historia, colonizaciones, invasiones, ¿verdad? Se sometieron a imperios, etc. Y Kurdistán siempre luchó porque sea reconocido su territorio, está en Medio Oriente, queda en Medio Oriente, y bueno, fue justamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano cayó y que los triunfadores, ¿verdad? A mí no me gusta decir triunfadores porque ¿quién triunfa en una guerra, verdad? Claro. Pero, digamos, ¿cuál es el parámetro de triunfo? La historia oficial dice que los que triunfaron entonces se repartieron Medio Oriente como quisieron. Por poco que nos sacaron una regla. Hay un crucigrama ahí, tipo, sacaron una regla a ver qué marcaron, llevaba. Sí. Y entonces Francia le tocó el norte, a Inglaterra al sur, o sea, fue un proceso de neocolonización de ese territorio
y Kurdistán como nación queda atrapada, digamos, entre las fronteras de 4 estados-nación, que son Turquía, Siria, Irán e Irak. O sea, actualmente Buenos Kurdistán... vecinos. Sí, muy buenos vecinos todos. Sobre todo, viste, Erdogan es Sí, seguramente Erdogan, ¿te muy, imaginas? muy bueno, ¿verdad? O sea, después vamos a ir hablando de todo lo que realmente significa la represión turca para los kurdos y kurdas. Entonces queda este pueblo sin tener su reconocimiento como un pueblo originario, ¿verdad? Es un poco también para hacer el paralelo con, si pensamos en los guaraníes. El territorio guaraní tiene una parte en Paraguay, tiene una parte en Argentina, tiene una parte en Bolivia, tiene una parte en Brasil. Hay todo un territorio guaraní que quedó también bajo ese trazado de fronteras de los estados-nación, que los estados-nación son producto de una civilización occidental, capitalista, colonialista, ¿verdad? Que prácticamente borra del mapa todo lo que había antes de que ellos llegaran a colonizar. Esto es lo que le pasó a Kurdistán también. Entonces, es un pueblo que nunca dejó de luchar por su autodeterminación, pero aproximadamente hacia los años, finales de los años 70, es que justamente se crea fuertemente el movimiento de liberación de Kurdistán y se crea el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como el PKK, que en sus inicios fue un partido de base marxista-leninista, creado en el año justamente 78. Antes de continuar con la historia, decirles que no estamos hablando de un colectivo minoritario, estamos hablando de aproximadamente 40 millones de personas que viven en estos territorios, en el territorio kurdo, o sea que no es una minoría étnica como mucha gente quiere decir, es una gran población y que tiene un gran territorio. Y si alguna vez tienen la oportunidad de mirar un mapa, se van a dar cuenta de por qué el capitalismo y digamos las fuerzas colonialistas nunca le quisieron dar un Estado-nación, porque realmente serían el Estado-nación más rico y más poderoso de Medio Oriente en este momento, por la zona en la que está situado, una zona de muchísimos recursos y con muchísima población. Entonces, recursos naturales y población, que es digamos, son dos condiciones que facilitan el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Ahora sí, retomando con la historia, este pueblo, siempre luchando por su autodeterminación, encuentra en el PKK un programa, ¿verdad? Un programa político de liberación, pero al principio sí ellos buscaban un Estado-nación. Claro, tomar el Estado, los medios de producción, así tipo la fórmula clásica marxista-leninista. La fórmula clásica marxista-leninista de una revolución marxista-leninista. Claro, exactamente, propiamente. Sí, organizar las bases y tomar el poder para controlar el Estado y desde allí... Tenía muchos militantes el PKK. Bueno, el PKK es un partido en este momento... digamos, simbólico, no se puede saber cuántos militantes tiene. Es un partido que está proscripto en Turquía desde hace muchísimos años. Su principal líder es Abdullah Öcalan, es un líder político, es su principal líder ideológico y por sobre todas las cosas es un líder político feminista, para que vean los compañeros que se puede ser revolucionario y feminista de primera fila, y que está preso desde el año 99. Este año se cumplieron 20 años de prisión. Él está condenado a cadena perpetua en Turquía, condenado por terrorista, ¿verdad? Es más, el Estado turco lleva ya más de 100 años un genocidio continuado al pueblo kurdo, en donde ha apresado, torturado, asesinado a muchísimos de los líderes y militantes de este gran movimiento. Entonces el movimiento de liberación de Kurdistán tiene como su corazón el PKK, pero tiene muchísimas otras organizaciones sociales, de base territoriales, organizaciones juveniles de mujeres, organizaciones ecologistas que están articuladas a ese movimiento. Entiendo, Gaby, que es la milicia más grande del mundo. Sí, es la milicia revolucionaria más grande del mundo y uno de sus componentes llamativos justamente es que tienen una milicia exclusivamente femenina, las conocidas IPJ, que están al frente de la batalla y que es uno de los ingredientes que hace de esta revolución una revolución realmente notable, ¿verdad? Que es una revolución que se hace
desde las mujeres, no una revolución con las mujeres, sino una revolución de las mujeres. Una verdadera revolución completamente desde las mujeres. Un poco para seguir ilustrando la historia de cómo esto siguió, les comentaba que este movimiento de liberación y también en conjunto con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, bueno, sufrió muchísima represión durante los años 80, 90, hasta que finalmente llevaron preso a su principal líder, Abdullah Öcalan. En toda esta historia hay una mujer muy fuerte, Sakine Kansız. Ella fue también fundadora del Partido de los Trabajadores de Kurdistán junto con Öcalan. Ella movilizó a finales de los 80, inicio de los 90, movilizó a un primer contingente de mujeres, unas 400 mujeres aproximadamente, a las montañas de Kandil, que es en Irak, un territorio kurdo en Irak. 400, buen claro, número. Y allí empezaron a formarse militarmente, empezaron a formarse ideológica y políticamente, y ese es el germen de lo que hoy se conocen como las IPJ, que tienen como mucha prensa internacional. En realidad el movimiento de las mujeres kurdas dice, solo el 10% de nuestra lucha es la militar. Es cierto que los medios de comunicación explotan más ese lado, pero solamente el 10% de nuestra lucha. El 90% de la lucha de las mujeres kurdas está en los territorios que ellas van liberando, en los territorios donde ellas están resistiendo y donde se están organizando y donde están proponiendo una verdadera forma, una nueva forma de organizarse, una organización de base, democrática, libertaria, sin Estado-nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que esta revolución sea realmente única en este momento histórico? Y estos dos componentes, la construcción de una organización social sin Estado-nación, porque se concibe al Estado-nación como un producto del patriarcado, como un producto del colonialismo y del capitalismo, y la centralidad de las mujeres en esta revolución que dice es la revolución de las mujeres en Kurdistán. Aquí, Gaby, hace un momento fuera del aire nos explicabas las condiciones muy duras en las que estas mujeres viven por la opresión religiosa, tradicional y capitalista a la que están sometidas. ¿Nos podés contar un poquito de esto? Es decir, ¿fue esto quizás el motor que hace que las mujeres empiecen a salir de ese esquema y a confederarse o a agruparse en una forma de lucha? Es así. Bueno, acá tenemos que ir poniendo ciertos elementos culturales porque eso es lo interesante de cada revolución, ¿verdad? Que tiene un contexto histórico y cultural. Entonces, empezar diciendo que el pueblo kurdo es preislámico. O sea, ellos existían antes de que el Islam cope todos esos territorios. Ellos tenían 3 religiones básicas. El yazidismo, que es hasta ahora, los yazidíes son un pueblo sumamente perseguido porque ellos rinden culto al ángel caído. O sea, en los mitos, en el mito o en la cosmovisión de los yazidíes, Dios es un ángel caído. Entonces, esta figura de ángel caído hizo que tanto musulmanes como católicos los tilde de satánicos. Entonces, son los más perseguidos culturalmente, las más perseguidas culturalmente son las yazidíes, los kurdos yazidíes, ¿verdad? Que es mucho antes de que el Islam exista. Otra de las creencias que este pueblo tiene es el zoroastrismo. ¿Conocen el famoso sí. Así habló Zaratustra? Sí, Bueno, el zoroastrismo, que también es una religión de bases muy ecologistas, de mucho respeto a la naturaleza, al medio ambiente, y es una cultura en la cual siempre existió una gran igualdad entre hombres y mujeres. Entonces no había el rol de las mujeres en esta cultura zoroastrista es siempre también muy predominante, ¿verdad? Y por último, el alevismo, que si bien es una forma del Islam, pero es un Islam heterodoxo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Islam que cada uno practica como quiere. El que quiere rezar acá, hacia acá, el otro le gusta allá, prende una vela allá, el otro... o sea, no hay una sola forma de practicar el alevismo. Entonces también son bastante perseguidos por los islámicos fundamentalistas, ¿verdad? Entonces estas bases culturales y religiosas tienen muchos componentes de lo que hoy es la propuesta política del movimiento de liberación de Kurdistán. Este tema del feminismo, ¿verdad? O de la igualdad
de género, este tema de la ecología, tiene base cultural. Y de poner como centralidad la lucha antipatriarcal, Sí, inclusive exacto. antes que la lucha anticapitalista. O sea, considerar que el patriarcado es el elemento estructural que sostiene al capitalismo. El enemigo, el foco del enemigo está en el patriarcado. Sí, el capitalismo es la economía del patriarcado. Se engendra en el patriarcado. Porque antes del patriarcado, las sociedades que vivieron los kurdos en esos 5.000, 6.000, 7.000 años atrás, eran economías sin propiedad privada, eran economías que rendían culto a la diosa madre. En esa zona, en Mesopotamia, era Ishtar, la diosa madre, a quien rendían culto. Entonces hay como fuertemente un volver a las raíces que tiene que ver con despatriarcalizar, ¿verdad? Porque ahí es donde ellos y ellas identifican que el patriarcado ya fue una imposición a sus raíces originales, ¿verdad? Entonces ahí es donde ven que también el capitalismo y el Estado-nación se engendran en el patriarcado. Entonces ellos tienen como un modelo, una utopía, pero no es una utopía porque está en el pasado, a donde quieren volver o a donde quieren ir. O sea que las quieren tachar de terroristas, pero en realidad es una revuelta feminista, ¿no? Exactamente. Leíamos en un artículo preparando esta reunión con vos que entrevistaban a una miliciana kurda y decía, acá nadie hace pan pensando en poner una panadería. Como que, claro, es como que estamos haciendo para todos, ¿no? Exacto. Un fuerte sentido comunitario, un fuerte sentido de trabajo cooperativo, de trabajo, digamos, de buscar el bien común y está muy apoyado en estas raíces culturales, ¿verdad? Eso es lo que les hace también ser así, porque no es fácil llevar adelante una revolución de estas características si no tiene un fuerte anclaje en algún imaginario, ¿verdad?, colectivo, que realmente te diga si es posible. Para ellos es posible porque fue así. Cuando hablas muchas veces con kurdos o con kurdas te dicen, fue así, es así y será así. O sea, Claro. A donde ellos quieren llegar fue, es y será al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, también hasta eso tiene de revolucionario una concepción del tiempo que no es lineal, sino que es buscar esa circularidad de, bueno, por un lado volver a las raíces, pero también, digamos, en un nuevo contexto, ¿verdad? Es decir que, bueno, ya estamos un poco entrando en la definición de confederalismo democrático, que es lo que proponen las milicianas y los milicianos kurdos. Vos nos estabas recién hablando cómo esto implica una convivencia de religiones y culturas que viene a traer una solución global. ¿Podemos profundizar un poco más en esto? Asimismo, esa es otro de los elementos interesantes de esta revolución, que si bien es una revolución que se está llevando concretamente en un territorio, que se está llevando hoy, no es algo que se va a hacer, no es una teoría a practicar. Y no en cualquier territorio, estamos hablando. Para ser feminista todavía. Sí, totalmente. Sí, es la cuna del mundo. Es la cuna del mundo y en este momento es un territorio completamente en disputa que Occidente trató de convertirlo en su parque de estacionamiento y que en ese contexto Sakine Kancís haya conseguido organizar a 400 mujeres que en un monte se organizaron, y me gustaría hacer un énfasis en esto, al ISIS, a Erdogan, Siria, Irán, Irak, Turquía, que en ese contexto se haya desarrollado una milicia feminista, antipatriarcal, ecologista, socialista, libertaria, o sea, hoy está pasando esto, o sea, está ahí, está sucediendo hoy y hay formas de otra vez vincularnos con ellos. Hay que prestarle mucha atención a la importancia que tiene esto a nivel global. Es así mismo porque además tienen una propuesta global. Claro. O sea, el confederalismo democrático Encima, como si no fuera poco, sí. Otra vez, internacionalistas. O sea. Son internacionalistas. Siempre van a escuchar que las kurdas dicen, luchamos por todas las mujeres del mundo, porque el ISIS no es una amenaza para Medio Oriente nada más, o para las mujeres kurdas o de Medio Oriente, sino que sintetiza
el horror y la barbarie que se puede concentrar, ¿verdad?, en ese modelo de capitalismo y el fundamentalismo y todo. Entonces, el ISIS puede tener cualquier otro nombre en América Latina, puede tener cualquier otro nombre en otros territorios. Entonces, la lucha contra el ISIS para ella es una lucha de liberación de las mujeres, de la humanidad. Hace un momento también fuera del aire nos diste una vuelta de tuerca respecto de por qué este movimiento de liberación kurdo es superador del movimiento marxista-leninista en donde tiene su origen, y al explicar todo esto que recién estaba enumerando Nico, nos decías, por eso esta revolución no es homofóbica. Exacto. ¿Podemos desarrollar un poquito eso? Claro, exactamente. Bueno, veníamos hablando de lo que han sido en la historia las revoluciones clásicas, digamos, marxistas-leninistas. Conocemos la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, o varias otras revoluciones que podemos ir citando, que desde luego reconocemos, y el Movimiento de Liberación de Kurdistán reconoce la importancia del valor de esas revoluciones, se ha nutrido de esas revoluciones, no es que las desconoce, pero todas ellas no han puesto al patriarcado como el centro de la construcción social, ¿verdad? Han puesto al capitalismo, básicamente. Sí. Entonces, el tema de las mujeres siempre era como un apartado, ¿verdad? Como una sección ¿qué minoría hacemos con las mujeres? ¿Verdad? O siempre era como esta contradicción de que, bueno, cuando el capitalismo quede abolido, entonces no va a haber desigualdad entre hombres y mujeres, va a quedar resuelta también la desigualdad. Cuestión que históricamente sabemos no ha sucedido, porque hemos tenido revoluciones socialistas en donde el patriarcado igual ha permanecido. Y lo hemos vivido en nuestra América, porque bueno, con sus diferencias, los montoneros de Perón, cuando cantaban no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y montoneros, es decir, pará, ¿y entonces dónde me meto yo, que soy puto de izquierda, ¿no? Y lo que hace poco Rita Segato comentaba respecto de la profunda desilusión de las mujeres guerrilleras en Centroamérica cuando vuelven de hacer la revolución en contra del sistema capitalista y se encuentran que sus compañeros de milicia eran tan machirulos como habían sido los capitalistas contra los cuales habían luchado, ¿no? Esta fractura que tenemos en Sudamérica y en Centroamérica que se da especialmente contra las mujeres, los gays, las lesbianas, etc. Exactamente. Incluso Rita Segato tiene una frase muy simpática. Ella dice, ningún patriarcón hará la revolución. Sí. Claro, y hace un poco alusión a que estos líderes revolucionarios no dejaron de ser machistas, eran, digamos, era fuertemente machista, y son revoluciones que fueron homofóbicas. Podemos decir que en el caso de Cuba hubo un proceso y que hoy por hoy una persona trans es operada gratuitamente en el sistema público, y hay un movimiento LGTB enorme en Cuba liderado por la misma nieta o sea, hubo un proceso, no se quedó estático, no fue. Hay dinámicas, pero convengamos que empezaron siendo profundamente homofóbicas porque no pusieron en el centro de la discusión el patriarcado como la primera forma de opresión, la primera forma de dominación y de opresión, la primera jerarquía. Entonces decíamos, ¿verdad? ¿Qué es el confederalismo democrático? Es una propuesta política y es una propuesta política global también, desarrollada por el Movimiento de Liberación del Kurdistán, que tiene un proceso. Si bien decíamos al principio, nació este movimiento con una base marxista-leninista, alrededor de los años 90 se cuestionan, después de haber sido muy reprimidos, muy perseguidos, muy torturados, ¿verdad? Sobre todo en Turquía, que es el gobierno que los viene llevando adelante un genocidio hace ya más de 100 años contra el pueblo kurdo. Entonces se plantean que realmente ¿de qué vale la lucha para de nuevo volver a reproducir el formato de Estado-Nación, que es un formato engendrado en el patriarcado y en el capitalismo, ¿verdad? Entonces, que eso no iba a tener una solución. Empiezan allí, sobre todo Ocalam, ¿verdad? Empieza a analizar, a estudiar otros intelectuales, entre ellos Bookchin, que es un socialista libertario que fuerte inspiración fue para los kurdos y las kurdas,
Y nace esta propuesta política del confederalismo democrático que apunta a la organización de sociedades sin Estado-nación. Es decir, fuerzas revolucionarias que se organizan para construir otra sociedad en base a los principios de la nación democrática. Ellos le llaman nación democrática a todos aquellos pueblos, y cuando ellos dicen democracia o hablan de democrático, hablan de una democracia sin Estado, es decir, no de las democracias representativas liberales que conocemos, sino de democracias directas, democracias de base, que van teniendo sus instancias, pero que siempre la decisión principal está en las bases y de manera directa. Esto va ocurriendo alrededor de los años 90. Reconoce el confederalismo democrático que está nutrido por ideas marxistas, está nutrido por el socialismo utópico, por el socialismo libertario, por el anarquismo, por los feminismos, también por las teorías decoloniales, postcoloniales, la ecología social, o sea, reconoce, es su fuente, estas son sus fuentes. Se nutre de y arma esta propuesta, que es una propuesta además con la cual pretenden lograr la paz en Medio Oriente y el reconocimiento de estos pueblos que se gobiernan, ¿verdad? Para ellos el confederalismo democrático es un autogobierno, no es una democracia representativa, no es una política intermediada por una clase política. Claro, son autogobiernos. Considerando la democracia desde una perspectiva muy por fuera de lo que hoy se entiende como el Estado liberal, democrático, representativo, elecciones nacionales. Hay que entender eso, que cuando se habla de confederalismo democrático, estamos hablando de otro formato de democracia mucho más directo. Es tan mecánico como hablamos y a veces no nos cuestionamos el verdadero significado de esas palabras. Este movimiento ha resignificado todas estas palabras a la luz de esta propuesta. Y ellos dicen, bueno, el Estado-nación para el capitalismo es el monopolio más desarrollado. O sea, es un instrumento de monopolio. Por lo tanto, el confederalismo democrático pretende ser todo lo contrario, que no exista el monopolio, ¿verdad? El Estado-nación es el monopolio de la identidad, es el monopolio de la economía, es el monopolio de la nacionalidad, es el monopolio de la conformación de cuál es la familia, cuál es la familia que tiene que ser, cuáles son las relaciones humanas que deben ser las autorizadas, ¿verdad? Entonces, ellos desbancan eso, ¿verdad? Como dice ese gato, la neurosis monoteísta blanca de que las cosas son solamente de una manera, ¿no? Exactamente. Claro. Ese mismo concepto tienen ellos, ¿verdad? Y ellas, entonces, frente a este concepto, proponen el concepto de la nación democrática. Nuevamente, cuando decimos nación democrática, hablamos de la nación autogobernada, ¿verdad? Claro, confederalmente. Autogobernable. ¿Y la nación qué es? Y bueno, y la nación es lo que está más allá de las fronteras del Estado. O sea, la nación es ese pueblo, es esa colectividad, ese común que se siente identificado porque tienen una historia común y tienen un proyecto futuro común, ¿verdad? Y quieren seguir existiendo juntos en el futuro. Entonces, esa es una nación. Así como tenemos nosotros acá en América Latina la nación guaraní, la nación mapuche, la nación aymara. Bueno, tenemos Bolivia, que es un estado plurinacional que ha avanzado bastante en reconocer que existen otras nacionalidades dentro de ese estado-nación, aunque todavía es un estado-nación, ¿verdad? Ahí va mi próxima pregunta. Para los que a esta altura todavía se estén preguntando qué tiene que ver el tema kurdo con los temas que atraviesan nuestro programa, que tiene que ver con cómo tenemos que desprogramarnos para volver a armarnos para poder ser felices. Entonces, ¿podés contarnos un poco sobre lo que comentábamos antes de los vínculos que hay con América Latina? Sí. Con Abya Yala, como se dice ahora. Abya Yala, sí. Nuestra América. Sí. Abya Yala. Sí, como el confederalismo democrático es una propuesta global, no busca quedarse solamente como una propuesta política en Medio Oriente. La propuesta es que todas las naciones democráticas puedan estar unidas en esta confederación. Hacíamos como un paralelismo, aunque parezca un poco burdo, pero a veces sirve como ilustración. Naciones Unidas es como una entidad en donde se articulan todos los estados-nación occidentales, capitalistas, ¿verdad?
Entonces el confederalismo democrático a nivel global sería como esa plataforma en la cual se puedan articular todas estas naciones democráticas, sobre todo estas naciones democráticas que vienen siendo oprimidas hace siglos por los estados-nación y por el proyecto occidental, capitalista, colonizador y patriarcal, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí es donde se vincula esta propuesta con América Latina, porque en nuestra Via Yala efectivamente tenemos muchísimas naciones democráticas. Este movimiento kurdo está en contacto con muchísimas de estas naciones democráticas, con los zapatistas, por ejemplo, hay una gran articulación, con los mapuches justamente hay una gran articulación, con pueblos indígenas en Colombia, en Ecuador, etcétera. Existen ya estas conversaciones, ¿verdad? Uh-huh. Son conversaciones, son diálogos, porque tampoco ellos quieren venir a América Latina a decir lo que ustedes tienen que hacer es el confederalismo democrático, porque eso sería ser igual de colonizador que los otros. Lo que existe son diálogos. Ellos están hablando con pueblos originarios y con otros colectivos más libertarios, más anarquistas quizás, de nuestra región. Uh-huh. Existen esos diálogos y se está viendo la forma de cómo ir generando esas alianzas. Uh-huh. Toda esta nueva matriz de repensar la forma de relacionarnos, no solamente a nivel base, tipo también de organizarnos, de gestionarnos a un nivel gubernamental. Toda esta matriz ideada tiene como centro la lucha contra el patriarcado. Es por eso que esta matriz ideológica posiciona a la mujer como el sujeto revolucionario necesario para generar estas nuevas condiciones que puedan precipitar una verdadera revolución material dentro de las condiciones en las cuales nosotros nos gestionamos, nos regulamos y nos relacionamos entre nosotros. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre el rol de la mujer hoy en la revolución en Kurdistán? Todo lo que sintetizaste, Nico, es así mismo, ¿verdad? Es un cambio de matriz total, donde la mujer tiene el rol protagónico central. Recordábamos que también un poco por las raíces culturales que tienen ellas, porque ahora vamos a empezar a hablar del movimiento de mujeres de Kurdistán, retoman esos 5.000 años. Ellas dicen 5.000 años de historia nos avalan, o sea, ellas luchan con la conciencia de que hace 5.000 años atrás vivían en sociedades matrifocales, donde no existía todavía el patriarcado, con sus diosas madre, con todo, con economías donde no existía propiedad privada. Entonces, como retomar, ¿verdad? Retomar ese camino que ha sido bloqueado, que ha sido obstaculizado por el capitalismo, por el patriarcado, por el colonialismo. Digamos que tiene como una mística muy fuerte, ¿verdad? El movimiento de las mujeres kurdas tiene como esa mística muy fuerte porque ellas realmente se sienten avaladas por su historia. Tienen una mística muy fuerte que se manifiesta después de una forma completamente terrenal a la hora de poner el cuerpo para batallarle al ISIS, a así Erdogan, a Irán, o sea, tipo. Es así mismo. Entonces, el movimiento de mujeres de Kurdistán es realmente una organización paraguas que aglutina a una gran cantidad de organizaciones de mujeres que actúan en todos los frentes. Actúan desde el frente de batalla, que es lo que se conoce como las IPJ, que son las unidades de protección femeninas, y que son las milicias femeninas que habíamos hablado antes. Y que se conocen mucho justamente hace poco liberaron en Siria territorios que estaban siendo ocupados por el ISIS, pero no solamente es militar su protagonismo, ¿verdad? Ellas mismas dicen es solo el 10% de nuestra lucha. El 90% de la lucha del movimiento de las mujeres kurdas está en reorganizar esa matriz en la sociedad misma, en la base. Entonces, la propuesta del confederalismo democrático tiene una propuesta organizativa que comienza con las comunas en los barrios. En los territorios donde ellos se han liberado, sobre todo el norte de Siria, Rojava, que es en este momento como el experimento, por decirlo de alguna manera, más desarrollado que tienen, porque en Turquía les es mucho más difícil por la represión que sufren. Pero en Rojava, que es la parte kurda en Siria, se organizan en estas comunas. Y en estas comunas se ha aplicado la paridad total. No tiene nada que ver con esta paridad que nuestras políticas o no mujeres quieren instalar, ¿verdad? No, que tiene que ver con la democracia representativa. No, esta es una paridad pensada desde la democracia directa
están absolutamente clonadas todas las organizaciones de base. ¿Qué quiere decir esto? Existe la organización mixta, la comuna mixta, y existe la comuna de mujeres, que es parte de la mixta, pero aquí son solas mujeres. Entonces, lo que acá se habla en la comuna mixta, después se profundiza y se discute, y la decisión de las mujeres se toman ahí, y esa decisión viene al grupo mixto. Y en todas las comunas mixtas hay copresidencias, un hombre y una mujer, siempre. ¿Y cómo son electos este presidente y esta presidente de las comunas en la base? Estamos hablando de un barrio, ponele, ¿verdad? La copresidenta es electa en la comuna de mujeres. El presidente de la comuna es electo en el grupo mixto. O sea, tanto hombres como mujeres eligen pero a la mujer elige solamente las mujeres. Ese modelo chiquitito luego se va ampliando. Tenés, por ejemplo, lo que es para nosotros un distrito o un municipio. Ahí está también la comuna del municipio, donde van los copresidentes y copresidentas de las comunas barriales. Y ahí de nuevo hay una articulación que es solo de mujeres y la mixta. Y el mismo sistema se va replicando en las distintas instancias, digamos, regionales que tienen, ¿verdad? Entonces es una paridad dentro de un concepto de democracia directa, ¿verdad? Por otro lado, son las que están llevando adelante toda el área educativa, fundan sus propias academias o escuelas que son dentro de las comunas donde están desarrollando esta forma organizativa, como el centro, ¿verdad? Porque allí están los niños, las niñas, la familia, los padres, qué sé yo, está toda la comunidad. Entonces, desde allí las materias y todo es hecho a medida de su cultura, pero teniendo en cuenta esa plurinacionalidad, porque ellos conviven en sus territorios con armenios, con católicos, con musulmanes, con muchísima diversidad cultural. Entonces es una educación que no es del Ministerio de Educación de Siria, ¿verdad? Es una escuela libertaria que ellos hacen allí, con una educación donde ya desde luego se coloca esta educación antipatriarcal, ¿verdad? Desde el vamos. Ahí en ese punto te quería preguntar si hay sistema de crianza colectiva, que es una cuestión que en este programa nos interesa mucho problematizar, difundir y ver cómo se hace para poder tener herramientas de implementación. Exactamente. La situación de la población kurda es muy diversa. No es lo mismo la población kurda en Turquía que en Siria, que en Irán o que en Irak. Estamos hablando de la gente ya de base, del pueblo, no de los cuadros militantes, ¿verdad? Pero sí es un eje fundamental para ellos y ellas la crianza colectiva, y tenemos manifestación de esto en lo que se conoce como Jinwar, el pueblo de las mujeres libres, que es una comunidad al norte de Siria, construida netamente por mujeres, es bioconstrucción, y donde allí van a vivir en comunidad mujeres que han sufrido diversas facetas de la guerra, ¿verdad? En Siria, y también está abierto a otras mujeres de otras nacionalidades y de otros territorios, y allí todas viven juntas en comunidad. Allí la crianza es colectiva, la producción es colectiva, tienen su propia producción agroecológica, están viendo de ir montando las cooperativas para producir algunos derivados. Entonces ese es como, Jinwar es como el modelo puro. Ellos fueron a un territorio que estaba deshabitado y armaron como el modelo puro de la propuesta. Después hay diferentes niveles de crianza, de formas de crianza en las diferentes situaciones que ellos viven, pero sí el modelo puro, por decir de alguna forma, apunta a una vida en comunidad donde la crianza es colectiva, la producción es colectiva, la propiedad es colectiva. El confederalismo democrático apunta a replicar como que este modelo dentro de toda su... Exacto. Que si volvemos a fijarnos en muchos de nuestros pueblos originarios, es así mismo. Ahí va. Claro. Yo personalmente me fui identificando tanto con esta propuesta. Parece tan lejos nuestro, pero no está tan lejos nuestro. Culturalmente estarán incluso mucho más cerca que un europeo. Ok, totalmente. Sí, sobre todo para los latinoamericanos. Con Nico estábamos en
Festival de Pensamiento Contemporáneo hace poco y uno de los temas que se trataba era lo del poliamor, que hacia ahí vamos en la próxima pregunta, pero hablaba, bueno, en realidad esta cuestión de familias poliamorosas, de crianza colectiva, de alguna manera, con otro nombre o con otras etiquetas, es algo no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en Latinoamérica, que está esas abuelas, tías, madres, vecinas, que entre todes se juntan, se ayudan, se crían, hoy te lo doy de comer yo, mañana pásamelo, se enfermó el más chiquito, yo te lo cuido, como que es algo que de hecho, de alguna forma, funciona Los bastante. juegos barriales que todos los vecinos estaban como que relativamente pendientes de que estaban ahí los niños correteando y jugando. Pues algo que en Latinoamérica precisamente no somos del todo ajenos. No, que se va perdiendo a medida que uno se va convirtiendo en clase media aspiracional. Ahí ya me quedo dentro de mi departamento, cierro con Travex, no hablo con mi vecino, con mis hijos no te metas porque son míos y hago yo, les quemo la cabeza yo. Claro, sí, los abuso yo, los adoctrino yo, ¿no? Y la próxima pregunta que teníamos era las relaciones sexoafectivas. ¿Cómo se está en este nuevo modelo revolucionario, libertario, salvador? Vengan, vamos. ¿Cómo va el tema de las relaciones sexoafectivas? Y allí también tenemos esta complejidad. En la propuesta, las relaciones sexoafectivas son fundamentalmente libres en el sentido de que cuando sacamos de nuestro chip el tema de propiedad privada y nos comprometemos a vivir en comunas y a compartir todo, también en ese sentido las parejas o las relaciones sexoafectivas tienen ese tinte de, bueno, compartimos este trecho de la vida, somos compañeros, compañeras, compañeres en este trecho y después vamos viendo. Pero sabemos que en los territorios donde vive el pueblo kurdo, son territorios donde en algunos casos está muy fuerte el Islam. Por ejemplo, en Irak y en Irán son fuertísimos los fundamentalismos islámicos. Entonces, la lucha de las mujeres kurdas en algunas regiones pasa por pasar de la poligamia a la monogamia. Y os diga, ay, bueno, pero la monogamia reproduce el modelo de familia. Bueno, pero lo que pasa es que venimos de una situación casi que de esclavitud sexual. Claro. Entonces hay era la representación de la poligamia dentro de ese fundamentalismo islámico. Claro. Dentro del fundamentalismo islámico. Hay que empezar por liberarse de los matrimonios forzados y de las violaciones sistemáticas, ¿no? Exactamente. Para poder empezar a hablar de otra cosa. Exacto. Luego tenemos otro nivel, que es el nivel ya más de los cuadros militantes, que son los que practican estas ideas, más de relaciones de compañerismo, ¿verdad? Basado profundamente en el respeto, en el ser felices. Y desde luego que todo esto pensado desde un gran protagonismo de las mujeres y desde una cuestión de despatriarcalizar todas nuestras relaciones, de hecho, van a tender a hacer relaciones que se salen de todas las normas, de toda la heteronorma, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Si queremos derribar el patriarcado, no va a quedar en pie ninguna de estas relaciones heteronormadas que conocemos hoy, ¿verdad? Van a ser otro tipo de relaciones, mucho más libres, mucho más comprometidas también, porque hay un proyecto de lucha en el fondo, ¿verdad? Entonces ese es un compromiso importante, hay un compromiso político de resistir, de avanzar, de construir. Eso también nos genera este capitalismo individualista que nos pone a cada uno como en una lucha de uno solo. Y por eso también estas relaciones que tenemos son así medio de mierda, ¿verdad? Porque es como que soy yo y acá y nada más. Claro. Y se pierde un poco esta visión de lo comunitario. Cuando hay un compromiso comunitario no puedo joderle, porque es mi compañero de lucha, es mi compañero de comunidad. Hay como una ética. El gran salto es anteponer el colectivo al interés particular, que eso es algo que a nosotros nos cuesta, incluso aunque uno se crea muy deconstruido, pero al final terminamos, casi que tenemos el chip de inicio, ¿no? Sí. Dentro de este rol que tienen las mujeres también está el desarrollo de una ciencia de las mujeres que se conoce como genealogy. Gene quiere decir mujer y logi es lógica, logos, ¿verdad? Genealogía. Logos, sí. Entonces es la ciencia de las mujeres, ¿verdad? Desde el movimiento se identifica a las ciencias positivas como uno de los pilares ideológicos fundamentales del capitalismo y del patriarcado. Entonces la propuesta es construir no una ciencia con un aporte de las mujeres, sino una ciencia desde las mujeres, desde su forma de interpretar el mundo, desde su forma de construir conocimientos.
Entonces, allí también hay un área de trabajo muy grande en Genealogy, que es justamente el tema de la estética, y esta estética que no sea patriarcal, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando te dicen es una compañera que era muy linda, en realidad te están hablando de que es linda, pero desde otro lado, ¿verdad? No Claro. que es linda porque tiene ¿entendés? Los dones que el capitalismo quiere que tengamos las mujeres, sino que están construyendo como también otra estética. Entonces, esto también pasa por deconstruir estos criterios estéticos que tenemos hoy. Ahí va lo que nos decías hoy fuera del aire, de que conmovamos nuestras epistemes, ¿no? Exacto. Sí, es revisar todas nuestras epistemes, darle vuelta y resignificar todo. Entonces, bueno, el papel de las mujeres en la revolución es total, ¿verdad? Están desde el frente de batalla, están en las comunidades, están liderando, tienen diversos grupos y organizaciones, tienen sus partidos políticos también. Es más, en esta línea que les comenté, que una comuna mixta siempre tiene aparejada una comuna de mujeres, cuando se fundó el PKK, también se fundó el PKK Mujeres. femenino. Claro. Entonces, ¿qué se lograba con eso? Que si por ahí acá los muchachos jodían mucho, bueno, queridos, nos vamos todos a nuestro partido feminista y ustedes se quedan sin la mitad de sus afiliados. Entonces, es como esa moneda de negociación que en un proceso de deconstruir el patriarcado, bueno, son necesarias, ¿verdad? Como redondeo, ¿qué podemos decir? Esta es una experiencia, creo que les decía también al inicio o detrás de los micrófonos, es la revolución en lo que va de este siglo. Existe un gran cerco mediático, por supuesto impuesto por Occidente, pero es una revolución a la cual podemos articularnos, a la cual podemos sumarnos, de la cual podemos nutrirnos. No está lejos, pareciera que geográficamente estamos lejos, pero ellas alzan sus pañuelos verdes para saludar a las argentinas, ellas alzan un saludo a las mujeres mapuches, ellas están con las mujeres zapatistas, entonces estamos muchísimo más cerca de lo que nos imaginamos y ojalá podamos realmente replantearnos en Abya Yala, en América Latina, este concepto de revolución y podamos liberarnos realmente de esta necesidad de tener estados-nación, que le encontremos la vuelta también en nuestra región a poder vivir de otra manera, sacudiéndonos todo lo colonial, todo lo patriarcal y todo lo capitalista que venimos arrastrando hace ya unos cuantos milenios. Así que una invitación a profundizar en esta revolución que no está lejos, que está muy muy cerca nuestro y que puede ser una parte importante de nuestras vidas si es que nos ponemos las pilas. ¿Cómo decirle que no a esa promesa, no? Muchísimas gracias, Gaby. A ustedes. Acuérdense que todos los links y los enlaces van a estar en la descripción de este podcast. Gaby nos va a pasar bastante material para poder difundir y repartir. Y por favor, traten de compartir este audio y que todos se enteren de todo esto hermoso que están generando las compañeras kurdas. Y bueno, para despedir, el saludo final, que es el grito de lucha de las mujeres kurdas que ya se escucha en todo el mundo. Jin Jiyan Azadi. Esto quiere decir mujer, vida y libertad. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee. En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica.
Hasta la próxima.